Dios bendiga a esa hermosa audiencia de manera extraordinaria. Hoy toca, gloria a Dios, lo que es los cambios del alma y su sombra. Esta es nuestra escuela profética. Recuerda de suscribirte a mi canal y así apunta el número para nosotros agregarte a un grupo de WhatsApp y ahí responder todas las preguntas correspondientes, temas que quisiera saber, que también lo podemos dar. Y así que sin más preámbulo, vamos a empezar con los cambios del alma y su sombra. Este estará muy poderoso. Y este fue un tema revelado por Dios. Todos los temas que Dios me pone a exponer a través de esta plataforma son temas revelados, instruidos por el Espíritu. Así que vamos a leer la palabra de Dios en Malaquías 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumido. Repito la oratoria, porque yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habían sido consumidos. Mayormente cuando la palabra habla de hijo de Jacob, al pueblo de Israel que se comporta de una manera pecaminosidad. Cuando Dios relata a lo que es hijo de Jacob, esa es la connotación espiritual que se le da. Pero cuando habla de los hijos de Israel, solamente sin ser hijo de Jacob, está hablando de Israel, el que hace la voluntad del Señor. Y quiero hablar de esta fórmula, ya que muchos de los que están aquí aprenderán los cambios del alma, cómo protegerse, cómo estar atento, cómo proteger su corazón para que no sufra los cambios que afecten a nuestra vida espiritual. Así que sin más preámbulo, empezamos. La Biblia nos enseña aquí en este pasaje que habla que yo, Jehová, no cambio. Pero ¿por qué Dios habla que Él no cambia? Que Él no es igual que los hombres que varían de su estado, que hoy decimos una cosa y mañana no. Dios está diciendo que Él no cambia porque Él en su esencia no puede variar. Por eso es que Él no puede ser tentado. Porque lo que es tentado es lo que puede variar, ya que cuando un material no puede variar, por más que se le añade el fuego, por más que se le martille, no va a variar su estado molecular. Por lo tanto, Dios está diciendo: yo, el Todopoderoso, no puedo ser tentado porque yo no varío. Si viene una tentación del enemigo hacia mí, ningún efecto surgirá en mí porque yo no cambio. Dios está diciendo que los engaños del enemigo, los ataques del enemigo, las influencias que nos tientan de parte de la tiniebla hacen efecto en nosotros porque nosotros variamos, el hombre varía. Y cuando habla que el hombre varía, es que el hombre puede estar en un estado santo, consagrado, pero las aflicciones aledañas, lo que escucha, lo que ve, lo que palpa, puede cambiar su estado espiritual. Por lo tanto, el hombre es vulnerable a ser tentado. Wow, mi alma alaba la gloria. Y cuando el hombre es vulnerable a ser tentado, entonces es próximo a caer. Por eso Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo perverso? Queriendo yo hacer el bien, termino haciendo el mal. Él dice como si fuera una clase de Torah dentro de mí, como si fuera una clase de ley, que queriendo yo hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Pero ¿a qué quiero llevaros con eso? El mismo Pablo, hablando en estos pasajes bíblicos, mis hermanos, entra en una profundidad. Y luego en el capítulo próximo, él habla
que solo Jesucristo, el Espíritu Santo, con su poder puede someter totalmente a la carne y vivir el Espíritu. Gloria a Dios, mi alma te alaba. Está diciendo que de la única forma que el alma no puede cambiar es cuando vivimos en el Espíritu. Por lo tanto, mientras no vivimos en el Espíritu, seremos almas cambiantes. Cuando hablo de almas cambiantes, es que seremos vulnerables a lo que pase afuera y nos afectará adentro. Por lo tanto, por eso Jesús, aunque los discípulos hubieran hecho milagros, aunque los discípulos caminaban con Jesús, ya estaban limpios de palabra, mi alma alaba la gloria. Él le dice a los discípulos, wow, mi alma alaba la gloria, le menciona en pocas palabras, ustedes necesitan un poder. Ustedes todavía son variantes. Por eso él le dijo, Pedro, tú que me dices ser fiel, antes de que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Porque Pedro estaba tan seguro en el momento. Pedro dijo, no, como mi maestro daría mi vida por ti. Y era real. Pedro estaba convencido. Pedro estaba cabal de que lo podía hacer. Pero Jesús todavía sabía que los discípulos eran almas cambiantes, porque necesitaban algo, necesitaban un poder, necesitaban ser bautizados no en agua, sino ser bautizados en fuego, para que vivan en el Espíritu. Mi alma alaba la gloria. Y sucede y acontece, hermano, que Pedro llega a la hora de que el maestro es entregado, y Pedro, por el miedo a lo que le acontezca, cambió su estado de alma. Y en vez de ser fiel como lo era, que hasta le cortó la oreja a unos de los militares cuando lo iban a agarrar, Pedro, por el miedo, entonces se hizo infiel. El miedo, la circunstancia hizo que Pedro varíe, almas cambiantes. Ahora bien, por eso Jesús le dice a los discípulos, no salgan de Jerusalén si antes, oigan lo que dice, no salga de Jerusalén si antes reciban la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que cuando se le hace la promesa y los discípulos reciben el Espíritu Santo, ya los discípulos no son almas cambiantes, sino son almas que no le tienen miedo a la muerte ni a la circunstancia. Luego que los discípulos reciben el Espíritu Santo, entonces los discípulos comienzan a andar haciendo milagros. Unos comienzan a ser muertos, apedreados, pero ellos al Espíritu de Dios, el que no varía, el que es inmutable, vivir dentro de ellos, entonces ellos no podían variar, porque el eterno, el inmutable, no variaba. Por lo tanto, la tentación que recibían los discípulos no le hacía frente, porque tenía un alma que no varía, porque Dios le dio de su espíritu a ellos. Mi alma alaba. Esto está muy poderoso de parte de Dios. Esto está muy poderoso. Yo sé que muchas de las personas que están aquí van a entender lo que estoy hablando, y todavía no hemos entrado a la sombra de variación. Aleluya. Sombra de variación. Estamos con almas cambiantes, almas que cambian por la vulnerabilidad de no vivir en el espíritu. Yo sé que muchas personas se preguntarán, ¿qué es vivir en el espíritu, maestro? ¿Qué es? Lo primero es que cuando tú vives en el espíritu, las señales de que tú vives en el espíritu es que tú estás lleno de paz. Es una paz sobrenatural, una paz que elimina la angustia. Tú no tienes angustia. Segundo,
tú comienzas a sentir los frutos del Espíritu: paz, mansedumbre, dominio propio. El dominio propio te ayuda a conservar tu estado emocional, espiritual y físico. Dominio propio, templanza, fe, benignidad, bondad, fidelidad, amor. Inmediatamente cuando tú comienzas viviendo en el Espíritu, todos estos atributos tú los sientes y es algo extraordinario. Es algo que tú te sientes que si tú le dices tierra raja te va a suceder. Es una fe, algo tremendo. Ahora vemos la característica de cómo sentirse en el Espíritu. Ahora, lo más satisfactorio sería cómo llegar a vivir en el Espíritu. Por lo tanto, en ese estado, tu carne no tiene ningún tipo de participación. Entonces, para llegar a ese estado, debemos de implementar una vida de oración. No solamente orar 1 hora al día o 2. Mínimo tienes que orar 3 días. Tienes que orar 3 horas al día mínimo. Y en la jornada de la noche, orar también. La Biblia dice: velad y orad para que no caigáis en tentación. Le traduzco el versículo: velad y orad para que su alma no cambien. ¿Entiendes? Y sean vulnerables a las tentaciones. Entonces, ¿por qué Jesucristo manda a velar y orar? Para que no caigáis en tentaciones. Sí, porque en las noches hay muchos espíritus, y luego vamos a hablar de eso. Muchos espíritus que atacan, te visitan en sueño, se acuestan contigo en sueño, te ponen pesadez, te ofertan en los sueños, te ponen morbosidades, metreza, lujuria, etcétera, para que al otro día tu estado que estaba purificado cambie a un estado no purificado. Entonces, fíjense bien que lo que más me agrada del Señor es que dice que Él no cambia, que Él no varía, Él no puede ser tentado. Y nosotros debemos de llegar a ese estado, en el estado que por más circunstancia que nos sucedan, que por más tentaciones que hayan, mi alma alaba la gloria. Bendito es el Cordero de Dios. No variemos. La Biblia dice: oh Israel, yo sí quise que tu corazón se mantuviera igual para que pudiera recibir lo prometido. Y hay gente que no han recibido lo prometido porque han variado su estado. Y el Adán que ellos conocían, que Dios conocía, ya no es el mismo, ha variado. Por lo tanto, no puede recibir lo que en el estado santo y purificado le estaba pidiendo a Dios. Esto está muy poderoso. La pregunta ustedes me la hacen en el grupo, porque esto está muy poderoso. Almas que cambian. ¿Cómo solucionarlo? La única forma que podemos solucionar, vuelvo y lo repito, es viviendo en el Espíritu. Y el Espíritu Santo tiene un poder y una cualidad que puede anular totalmente los deseos de la carne. La Biblia dice que somos contados hijos de Dios cuando vivimos en el Espíritu. Y si vivimos en el Espíritu, debemos ser guiados por el Espíritu. Esto está muy poderoso. Ahora bien, como en sus escrituras está que Él no varía, que Él no cambia. Porque nosotros los seres humanos a veces cometemos tantas aberraciones, tantas ofensas ante Dios, tanto pecado, que mereciese que el Padre variara, su fidelidad con nosotros. Pero favorablemente Él no varía con su amor, Él no varía con su poder. Por lo tanto, Él le dice ahí en Malaquías 3:6 que Jacob todavía existe porque Dios no varía. Porque si Dios hubiera variado como los seres humanos, inmediatamente la ira de Jehová hubiera acabado con todo.
y ya no fuese ser un Dios de amor. Por lo tanto, como Él es un Dios de amor, de misericordia, Él hace los juicios con misericordia. Y Él no varía, por más que el diablo él le diga, mira, te falló, por más que Él no varía, Él no puede ser infiel. Él es fiel, todopoderoso. Entonces, ese estado es que nosotros debemos de lograr, semejarnos al Todopoderoso. Y de la única forma que nos podemos semejar al Todopoderoso es viviendo en el Espíritu. Ahora bien, vamos a las sombras de variación. ¿Cómo así sombra de variación? ¿Por qué la Biblia dice, wow, mi alma alaba la gloria? La Biblia dice que Él no tiene sombra de variación. ¿Por qué habla de sombras que varían? ¿Por qué dice que Dios no tiene sombra de variación? Porque el texto lo que está haciendo una comparación del hombre carnal y Dios. Por lo tanto, el hombre carnal, el hombre posee lo que se llaman sombra de variación. Lo que hoy conocemos como diferentes personalidades, diferentes máscaras, diferentes diseños. Por ejemplo, cuando tú eres una persona santa, eres una persona normalmente bien, pero inmediatamente a ti te pisan un pie o te ofenden y tú te airas y tú das a demostrar otra personalidad que tú no eres, una persona irada, una persona iracunda. Eso es una sombra de variación, que cuando a ti te hacen algo, tu alma cambia a ese estado. No sé si me entienden. Vamos a suponer, cuando tú eres una persona amorosa y de repente ese amor, cuando a ti no te pagan con la misma moneda, entonces a esa persona tú le pagas con desamor. Es que tú eres una persona variante, tienes sombra de variación. Sombras que cambian, que tú cambias de acuerdo a lo que te acontezca, de acuerdo a lo que le sucede por fuera. Y esto lo voy a llevar a una historia muy sublime. Y esta historia él la dejó. Mi alma alaba la gloria. Cuando el padre se refiere a Job, le dice, ¿no ha considerado Satanás a mi siervo Job? Varón justo, perfecto, apartado del mal, que no hay nadie como él en la tierra, íntegro y perfecto en mi camino y apartado del mal, como 5 cualidades. Íntegro, se le llama íntegro a un material que no pierde propiedades. O sea, lo mismo a algo que no varía. Mina Katorobosheli. Y usted se preguntará si un ser humano puede ser íntegro. Sí, porque la Biblia está aquí y te lo está diciendo que Job era íntegro, no variaba, era íntegro, perfecto en todos sus caminos. ¿Sabe qué le dijo Satanás? Sí, Señor, pero Job, no te teme de balde. Quítale todo lo que tiene y verá cómo te maldecirá en tu propia cara. O sea, lo que le dijo, quítale todo lo que tiene y verás cómo va a variar. Mi alma alaba la gloria. Y verás cómo será diferente, como ya no se te será fiel. Te va a abandonar, te va a maldecir, va a variar. Ese estado que él tiene de santidad lo tiene por los recursos que tú le das. Mi alma alaba la gloria. Y cuando Satanás le quitó todo, sus hijos, su ganado, su riqueza, tremendo. ¿Sabe qué aconteció? Él se rasgó el vestido y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Y Satanás tuvo que callarse la boca y tuvo que volver allá arriba a pedir otra cosa para hacerlo variar. Y luego le dijo Satanás a Dios, piel por piel, el hombre dará todo por su propia vida, por su propia alma. Ama tú a Israel. O sea, lo que le dijo Satanás, piel por piel, el hombre dará todo, cambiará cuando su alma se ve en peligro.
Y a muchos sucesos han acontecido así. Hay personas que son fieles hasta que su vida no se ve en riesgo. Pero hay otros que son fieles no importando su estado. Entonces, ¿qué te digo? Job, así igual que Dios, como su hijo, Job no tenía sombras de variación. Por eso la Biblia dice que no se nos pone prueba que no podamos soportar, porque si se nos da una prueba, lamentablemente vamos a variar si no la soportamos. Entonces, la prueba que tú estás pasando, lo que te está aconteciendo, tú puedes con eso y puedes pelear lo suficiente para no variar, para mantenerte santo, íntegro, intachable ante los ojos de Dios. Todas estas sombras de variación que posee la persona le hace tener varias personalidades. Y la palabra personalidad, creo que lo he dicho en otro video, se refería a las máscaras que utilizaban los actores en la antigüedad. Vamos a suponer las caritas que se usan en WhatsApp hoy en día, de feliz, de triste. Antes los actores utilizaban máscaras de diferentes personalidades para representar algunas diferencias en algunos personajes para la obra que se iba a hacer. Asimismo, las sombras variantes son personalidades caídas, adámicas, que se te adornan de acuerdo a tu pecado. Por ejemplo, caíste, adulteraste. Ese adulterio te dejó una sombra de variación. Y hay veces que tú estás fiel, pero cuando viene la tentación, tú caes en el adulterio porque tú tienes una sombra de variación. Tú tienes que vencer tu sombra, negándotele, viviéndote en el espíritu de la única forma. Cuando tú robabas en el mundo, eso es una sombra de variación. Y cuando el enemigo te ataca para que tú caigas en esa sombra, cuando tú la vences ya, él se va y esa sombra queda a un lado. Entonces, aquí debemos de tener mucho cuidado. Por eso Satanás pudo engañar a los ángeles. Por eso pudo engañar al ser humano. Porque el ser humano varía. Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo por dentro y la simiente de Cristo vive en ti, dice la palabra de Dios, que no podemos pecar. Mi alma, tú ves que Jesús vino aquí como hombre y como hombre él fue tentado. Y cuando vino como hombre, que Satanás lo tentó, Satanás no pudo sacar nada. Porque Jesús no varía, porque Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios, él no varía. Y él le vino a mostrar a la humanidad que la humanidad también puede ser fiel hasta la muerte y no varía. Y no puede variar igual que él. Así que Dios te bendiga de manera linda y especial. Tienes que tener cuidado. Sé igual a tu Padre. Sé igual a tu Padre, que no varía, que no cambia. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo de hoy, el mismo de ayer y el mismo Dios de antaño. Por lo tanto, el enemigo tratará de que tú cambies tu personalidad, cambie tu fidelidad, cambie tu primogenitura por un plato de lenteja. Pero no lo permita, sino vive una vida en el Espíritu y Jesucristo te dará descanso. Shalom, shalom. Esta es esta hermosa clase de hoy. Las preguntas me las hacen por WhatsApp, me pueden escribir al